Diga conmigo, gracias Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarle de la triple obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Diga conmigo, la triple obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el mundo. Amén. Qué bueno verte, Guillermo. Esos son los discípulos del retiro. Amén. Gloria a Dios. La hermana acá también. Dios le bendiga. Qué bueno. Denle un aplauso a esa nueva generación. Dios está haciendo cosas maravillosas, porque la visión nos ha puesto en correderas. Wow. Y la verdad que en mi mente no había capacidad para entender cómo hacer la obra del Espíritu. Así que, pero como la Biblia dice que esto es del Espíritu Santo, así que yo fui a Él. Y la verdad que hemos estado viendo cómo Él ha ido acomodando. Y qué impresionante lo que hace la visión. La visión hace que los nuevos, los pequeños, los grandes, a los ancianos, todo el mundo esté recibiendo de acuerdo a su medida o a su necesidad nutricional. Y cuando uno entra en la visión, comienza a comprender el porqué. Y wow, eso es como cuando usted va al hospital, hay pediatras, hay cirujanos, hay especialistas, así mismo en la visión de Dios. Y una de las cosas que me ha impactado en ese proceso es poder comprender por qué, la necesidad de hacerlo de esa manera. ¡Wow! Y le digo, el Señor me tiene con una revolución. En mi mente el año pasado no había, yo estaba como bloqueada. ¿Cómo hacer esto? Yo no sabía. Peleé, luché, no entendía. Y el Espíritu Santo comenzó a derribarme, a derribar esa muralla, esa resistencia dentro de mí. Y hoy veo el porqué. Y la verdad que la visión es un proceso hermoso. Le voy a ser honesta. Yo creo que toda la iglesia tenía que empezar en cero. En cero. Porque cuando empecé a dar los primeros temas, yo dije, qué cosa más hermosa. Yo comencé a aprender de nuevo. Se lo digo, comencé a aprender de nuevo y le dije, Señor, me siento recién convertida. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa recibir con un poquito ya de avance la palabra, la leche! Yo no sé usted, pero yo a veces compro de esa leche que le dan a los bebés en polvito y me gusta echársela al café. A veces es rico tomar la leche, ¿verdad? El cereal es el Cerelac. Me encanta el Cerelac de bebé. Amén. A veces es rico comer la comida de bebé. Entonces, el Señor me ministraba. Yo, wow, qué importante es la visión. Qué hermosa es la visión que Dios nos ha dado. Qué hermosa. Y le voy a decir algo. Hacemos tanto ahora y me queda mucho tiempo. Y yo decía, wow, pero es que Dios no se equivoca. Todas las cosas, los que amamos a Dios, nos ayuda para bien. Somos más efectivos, atendemos más grupos, atendemos más gente. Y wow, es una cosa, como Dios te da una fuerza sobrenatural, una capacidad sobrenatural y te da todo lo que necesitamos para que todo ande cuando caminamos en la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, tenemos fuerza como el búfalo, como el elefante, y vemos como las águilas. Usted sabe que las águilas ven a distancia, y ven su presa a distancia, y ven al enemigo a distancia. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, Dios nos hace ver sobrenaturalmente. Así que esa experiencia la estamos viviendo con la visión ahora, que por primera vez tenemos todos los grupos corriendo, institutos, las escuelas, y ahora se abrió y hay un entendimiento mayor de lo que es la visión.
Wow, y yo decía, wow, Señor, qué hermoso eso. Así que si usted todavía no está corriendo dentro de las escuelas, yo le exhorto que venga, porque esto está haciendo algo impresionante en la mente y en los corazones de los discípulos. Esto está haciendo algo impresionante. Y lo que más me impresiona es cómo la gente quiere, cómo la gente lo anhela. Así que, y sabemos que es un principio de transformación, de cambio de mente. Pero yo felicito y un aplauso para todos esos discípulos. Déselo fuerte. Porque me han contado testimonios y cuando uno tiene contacto con ellos, uno escucha esos testimonios maravillosos. Amén. Yo sé que hay testimonio. Yo le quiero pedir que no se vaya sin dar testimonio. Y ese testimonio hay que grabarlo, porque es la evidencia del poder del Espíritu Santo en una iglesia. Que hay transformación y hay cambio por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y quiero hablarle de la triple obra del Espíritu Santo y vamos al libro de Juan capítulo 16. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo en la tierra y en la iglesia? Usted tiene que saber que Cristo regresa por una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, no es una iglesia vieja, envejecida, sino una iglesia rejuvenecida en el nuevo vino del Espíritu Santo. Y esa labor en la tierra es del Espíritu Santo. Y Jesús le dice a los discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿quién? Diga conmigo, el Consolador. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de fe, de justicia, perdón, y de juicio. Diga conmigo, la triple obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en la tierra? La iglesia de Cristo tiene que estar clara. ¿Cuál es la asignación del Espíritu Santo en la tierra? Porque cuando la iglesia no está clara de la asignación del Espíritu Santo, puede estar caminando contrario al Espíritu Santo y creyendo que está caminando con el Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, Jesús dijo, cuando Él venga a la tierra, esta es su asignación. Su asignación es convencer, diga conmigo, convencer al mundo. ¿Y quién es el mundo? Todos nosotros, el mundo. Todo lo que habita en la tierra. Todo lo que está en la tierra. El Espíritu Santo lo tiene que convencer de pecado, diga conmigo, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. 3 asignaciones que trae el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo que Él venía a la tierra con 3 asignaciones de parte del trono de Dios, con 3 asignaciones de parte del cielo, con 3 asignaciones específicas, y tenga por seguro que el Espíritu Santo no es un espíritu que usted lo pueda manipular y yo lo pueda manipular. El Espíritu Santo trae una asignación y nosotros debemos seguir esa asignación. Nosotros no podemos manipular al Espíritu Santo, nosotros somos colaboradores de Dios dentro del reino de Dios. Y yo vengo, y usted y yo tenemos que colaborar al Espíritu Santo. Tenemos que colaborar al Espíritu de Dios. Somos colaboradores de Dios a través de la ayuda o la colaboración o la asistencia en la obra del Espíritu Santo en la tierra.
Entonces, para eso dice la Biblia que se nos fue dado el Espíritu de Dios y que nuestra salvación fue sellada con el fuego del Espíritu Santo y que nuestra salvación fue sellada con el Espíritu Santo. Y esa obra consiste en que Él va a convencer al mundo de pecado, y esto no lo olvide, y de juicio y de pecado por cuanto no creen en mí. Esto no lo olvide. El siguiente. Y de justicia, pecado por no creer en Jesucristo. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Vamos a entender esta mañana con el Espíritu Santo esto. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Diga, Espíritu de Dios, necesito me enseñes esto. Tráeme entendimiento, tráeme revelación, tráeme iluminación a los ojos de mi entendimiento. ¿Qué significa esto? Esta asignación del Espíritu de Dios. Yo debo estar claro en la asignación del Espíritu Santo porque yo colaboro con el Espíritu de Dios. Dígalo con su boca. Yo debo estar clara en la asignación del Espíritu Santo porque yo colaboro con el Espíritu Santo. Si usted trabaja en una empresa y usted no está claro en la asignación de la empresa, ¿qué hace la empresa? Usted no puede colaborar en ese lugar. Si usted no está claro en la visión de la iglesia, usted no puede colaborar en ese lugar. Amén. Si usted no está claro en la asignación del jefe, usted no puede colaborar en ese lugar. Por eso usted tiene que aprender a estar claro con la asignación del reino de Dios, la asignación del Espíritu de Dios para colaborar con el Espíritu Santo, porque Él no colabora con nosotros, nosotros colaboramos con Él. El Espíritu Santo vino porque Jesús dijo que era necesario que Él viniera, porque la obra que Jesús vino a hacer en la tierra, cuando Jesús ascendió al Padre, la continuó el Espíritu Santo en la tierra. No la continuamos nosotros, la continuó el Espíritu Santo. No la continuaron 12 apóstoles, la continuó el Espíritu Santo de Dios en la tierra. Por eso Jesús dijo, me voy yo porque ahora dejo 12 hombres. No, Él dijo, me voy para que venga ahora el que continúa la labor en la tierra, que se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces, lo primero que yo tengo que entender, que la asignación del Espíritu Santo en la tierra, ¿verdad? Porque tengo que entender una línea de mando en el reino de Dios. En el reino de Dios todo funciona por autoridad y por línea de mando. En el reino de los cielos, Jesús es el jefe, es el capitán, pero Él dijo, me voy y voy a enviar a alguien que va a ser el asignado en la tierra para que haga esta labor, y se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene con 3 asignaciones y ustedes van a trabajar con el Espíritu Santo. Por eso usted tiene que tener cuidado de que usted, para que trabaje con el Espíritu Santo, tiene que conocer la asignación para estar en perfecta unidad con el Espíritu Santo. Y hay una línea de mando. Entonces Jesús estableció a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, maestros y evangelistas para la edificación de la iglesia. Y es la línea de mando y de autoridad donde el Espíritu Santo, a través de ellos, Él guiaría a la iglesia, edificaría la iglesia. Y no me dijeron amén. Porque la gente quiere reconocer al Espíritu Santo, pero no en la línea de mando de la iglesia. Entonces, pero hay 3 cosas que el Espíritu Santo vino a hacer al mundo, y como iglesia, yo tengo que saber lo que el Espíritu Santo vino a hacer. Tengo que estar claro, no puede haber confusión. Porque son 3 asignaciones las que está haciendo el Espíritu Santo, y yo tengo que trabajar en esas 3 asignaciones. La primera es de pecado. Vengo a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí.
Y usted tiene que entender, la palabra pecado significa errar al blanco. La palabra pecado significa no cumplir la palabra de Dios. La palabra pecado es quebrantar la ley de Dios. La palabra pecado es no hacer lo que dice la palabra. Y la Biblia dice que Jesucristo es la palabra. Por eso él nos dice aquí, vengo a convencer al mundo del pecado que no creen en mi palabra. Él dice, vengo a convencer al mundo de que no creen en mí, porque Cristo es la palabra. Claramente la Biblia dice que Jesucristo es la palabra. O sea que el trabajo del Espíritu Santo es creer en todo lo que Jesucristo escribió en la palabra, obedecerlo y hacerlo. Por eso esa es la labor del Espíritu Santo. Y esa es la labor de la iglesia. La labor del Espíritu Santo es hacer que el mundo crea en su palabra y la obedezca y la cumpla. Eso es la señal de que yo estoy trabajando. ¿Cuántos están contentos hoy? La señal de que yo estoy trabajando con el Espíritu Santo y que yo estoy siendo guiado por Él y estoy aportando a la labor del Espíritu de Dios en la tierra, es que estoy convenciendo a la gente que lo que está escrito en la palabra es la verdad. ¿Y cómo yo puedo trabajar para el Espíritu Santo si yo no conozco la palabra? O si yo conozco la palabra y no le convenzo a la gente de que la palabra es la verdad. Entonces, la primera función del Espíritu Santo es convencer a la gente que la Escritura es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para redarguir. Y lo primero que el Espíritu Santo hace es convencerte que dependas de la palabra de Dios. Que no dependas de tus sentidos. Que no dependas de tu alma, que no dependas de tus sentimientos, que no dependas de tus emociones, sino que dependas de la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser reformada y corregida de depender de su sentido, porque antes de los sentidos está la palabra de Dios. Entonces, cuando tú y yo ponemos en primer lugar los sentidos y en segundo lugar la palabra, ya estamos entonces trabajando diferente al Espíritu de Dios. Por eso es importante aprender la palabra. Por eso es importante. Alguien me decía que cuando nosotros vamos allá afuera y cuando oramos por la gente y cuando visitamos por la gente, y yo le decía, lo primero que usted tiene que decirle a ellos es que corran para la iglesia, porque eso dice la palabra. Cuando usted entretiene a esa alma, cuando usted la entretiene hablando cosas, cuando usted la entretiene haciendo cosas, visitándole, y espérate, yo voy a la iglesia, pero yo te vengo a visitar, pero usted nunca le dice que ellos tienen que correr para la iglesia, su obra está en contra de la del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino a preparar la novia de Cristo. El Espíritu Santo vino a preparar una iglesia sin mancha y sin arruga. Así que si usted entretiene a la gente para usted y no para arrepentimiento de vivir conforme a la palabra de Dios, porque hay gente que le gusta estar visitando a gente, pero nunca traerla en la iglesia, porque pareciera que ellos estuvieran formando una iglesia por allá afuera. Y por eso usted tiene que estar claro en la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vino para convencer al mundo que lo que dice la palabra es la verdad. Y si usted no está convencido de lo que la palabra es la verdad, usted no puede convencer a alguien. ¿Está aquí?
Entonces usted no puede pasar visitando a una persona mucho tiempo y nunca haberle dicho y llevado a la palabra que Cristo es la palabra y que todo lo que tiene que hacer está en la palabra. Tiene que correr a hacerlo. Alguien me decía, yo oro por el enfermo por allá afuera y pierde el milagro. Yo oro por esto y pierde el milagro. Y yo le decía esto, porque lo más importante es la salvación. La salvación es lo más importante. Entonces la salvación está en una vida de arrepentimiento genuino a Dios. Y el arrepentimiento genuino solo se encuentra en un solo lugar, en la presencia de Dios. Solo el hombre, cuando puede entrar a la presencia de Dios, puede encontrar su pecado. Cuando el hombre entra a la presencia de Dios, puede hallar su error. Y por eso es importante que usted entienda la labor del Espíritu de Dios. Es convencer al mundo que todo lo que Jesús dice en la Biblia, eso es lo que hay que hacer. Que si Jesús dice, id y hacer discípulos en las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado, eso es lo que dice Jesús. Usted debe decirle a esa persona, vaya y hágase discípulo de Cristo, congréguese y vaya, porque eso es lo que vino a hacer el Espíritu Santo aquí en la tierra. Por eso usted tiene hoy, por eso es que tenemos que arrepentirnos de contristar al Espíritu Santo. Porque cuando usted y yo fuimos y recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos para hacer lo mismo que Él. Y cuando usted y yo hacemos algo diferente, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no vino para formar iglesias ambulantes. El Espíritu Santo no vino para limpiar la iglesia y que la iglesia no esté con mancha ni arruga. Entonces nuestra asignación es hacer que el mundo venga a Cristo y crea lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque Cristo es la palabra. Diga conmigo, Cristo es la palabra. Y aquí es necesario la fe. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. O sea que hay un problema de fe. Dice, por cuanto no creen en mí. O sea que Jesús dice que en el mundo no están creyendo en su palabra. Por eso la gente vive fuera de la palabra. Porque no están creyendo en Él. Por eso es muy importante que tú hoy comiences a depender del Espíritu Santo totalmente. Y que dependas de su palabra. Y que creas en su palabra. Y que cuando tú creas en lo que dice la palabra que aprendiste, tú la comiences a replicar y comiences, porque cuando tú comienzas a trabajar con el Espíritu Santo, Jesús promete algo. Tú no estarás solo, sino que Él estará contigo todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida estará contigo. Amén. Y el número 2 dice, va a convencer al mundo de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Wow, diga conmigo, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de justicia. ¿De qué justicia va a convencer el Espíritu Santo al mundo? Va a convencer al mundo de que Cristo es nuestra justicia, que nuestras obras no son nuestra justicia. Que lo que tenemos no es nuestra justicia. Que todo lo que nosotros poseemos no es nuestra justicia. Sino que Cristo es nuestra justicia. Que murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado, haciéndonos justos delante de Dios. Que Él murió por nosotros, por nuestros pecados, y por eso tenemos vida en Cristo Jesús. Y por cuanto tenemos vida en Cristo Jesús, por eso yo voy a obedecer lo que dice en su palabra. Eso es justicia. Hay que convencer al mundo que su vida no es una justicia, que sus obras no son una justicia. La gente
dice, ¿por qué murió esta persona? No le hacía mal a nadie. Era una buena persona. Creía en Dios. Y Dios no trajo esta enfermedad. Y yo le pregunto, ¿y qué más? A ver, ¿qué más preguntas tiene? Y ya la gente no tiene más preguntas. La gente solo se pregunta, ¿por qué le vino esa enfermedad? Porque Dios no da enfermedad. Pero esta persona no le hacía daño a nadie. ¿Por qué le pasó esto? Porque la gente en el mundo está tratando de justificar con sus acciones lo que recibe de Dios. Pero la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia divina. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Y dice la Biblia que nosotros vamos a ser salvos de la ira venidera por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Solamente hay que recibirlo. Entonces la gente dice, pero si yo no le hago mal. Entonces la gente se está cuidando de no hacerle mal a nadie para sentirse justos delante de Dios, justos con sus obras. La gente ayuda al pobre, al huérfano, a la viuda, al anciano, porque siente que esas obras le va a traer bienestar. Pero cuando esa gente ayuda a la viuda, no le hace mal a nadie, ayuda al anciano, le da la comida a los pobres, entonces le viene el desastre. Ellos comienzan a preguntarse por qué, si yo he hecho, dicen así, todo lo que la Biblia dice. Y ahí está el problema. Yo quiero decirte, ahí está el problema. Porque la Biblia dice que somos salvos porque Cristo nos justificó. No por las obras que hacemos, no por lo que damos, sino porque Cristo murió por nosotros siendo pecadores y cargó el pecado de la humanidad en la cruz del Calvario, y por eso Dios nos hizo justos delante de Él por Cristo Jesús. Por eso dice que la labor del Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús iba y le decía a la gente que no hagan esto, no hagan aquello él mismo, porque él iba a morir por ellos. Jesús hablaba de lo que él iba a hacer. Y por cuanto yo no te juzgo, ya nadie te juzga. Pero Jesús dice, pero ahora yo me voy porque me tengo que ir al Padre. Como sumo sacerdote de nuestra profesión, voy a la diestra del Padre. Pero tiene que venir alguien que ahora convenza al mundo de que lo que yo hice hace 2000 años fue para pagar el precio de esa justicia. Entonces, la labor del Espíritu Santo, la segunda labor del Espíritu Santo es decirte que deja de gloriarte en lo que haces. Es decirte, no te gloríes en lo que haces, no te gloríes en tu fuerza, no te gloríes en tus talentos, no te gloríes en tus capacidades, no te gloríes en lo que tienes, no te gloríes, porque lo que nos hace acepto delante del trono de Dios se llama Jesucristo. Entonces, cuando yo reconozco a Cristo que me da acceso al Padre, me glorío en Cristo, me glorío en Cristo. Esto lo tengo por Cristo, esta familia la tengo por Cristo, esta iglesia la tengo por Cristo, este trabajo lo tengo por Cristo, esto lo tengo por Cristo. Y esa es la labor del Espíritu Santo, para que no te gloríes en lo que tienes, en lo que posees, en tu fuerza, en tus capacidades, en tus dones, en nuestros talentos, en qué sé yo, en lo que nosotros creemos que poseemos. Porque nada poseemos por nosotros mismos, sino que lo poseemos por la gracia de Jesús, que aún siendo pecadores, Cristo vino a la tierra a morir por nosotros.
que aún siendo pecadores, separados de Dios, Cristo vino a la tierra y gracias a Él hoy hay misericordia. Gracias a Él hoy no hay enfermedad. Gracias a Él hoy tenemos pan en la mesa. Gracias a Él hoy tenemos una labor. Gracias a la obra de Cristo. Es por su gracia, es por su gracia, es por su gracia, es por su... Y cuando yo reconozco qué quiere el Espíritu Santo, que cuando tú reconoces que lo que tienes es por Cristo, aprendas a depender de Cristo. Aprendas a depender de su reino. Aprendas a depender de su palabra. No abandonar el servicio, no abandonar la iglesia, no abandonar la obediencia, no abandonar la oración, no abandonar el crecimiento, no abandonar la palabra, no abandonar por nada, porque tú sabes que lo que tienes es por gracia de Jesús. Sino que ahora soy más comprometido. Ahora soy más comprometido porque ahora conozco que lo que poseo, la gracia de Dios que está en mí, esa gracia que me hace pararme delante de la gente y hablarle, esa gracia que me hace orar por los enfermos, esa gracia que me ha sido dado un don para predicar la palabra, esa gracia que me permite ir delante de Dios todos los días al trono de gracia para orar, eso me lo dio Cristo, eso me lo dio Cristo para que yo viviera en su presencia cada día. El Espíritu Santo vino a la tierra para seguir haciendo la obra de Cristo. Y esa obra, decir, espérate un momentito, no es más importante tu vida. Ahora lo más importante en tu vida es que tú busques el reino de Dios y su justicia. Ahora lo más importante en tu vida es que busques el reino de Dios y su justicia y las excusas comiencen a salir. Oh, porque tenemos un compromiso con uno que puso su vida, con uno que fue vituperado. La Biblia dice que le fue arrancada la barba, que él fue lastimado, que recibió látigos en la espalda, azotes en la espalda, que fue escupido, que fue burlado. Él hizo todo esto para que tú y yo tuviéramos favor delante del trono de Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo. ¿Te convenció a ti ya de eso? Porque cuando tú entiendes cuál es la labor del Espíritu Santo, usted no agarra un alma para entretenerla. Usted tiene que hacer lo mismo que haría el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que haría el Espíritu Santo si estaría delante de un alma evangelizándola? ¿Qué es lo que haría? ¿Qué usted cree que haría el Espíritu Santo? ¿Qué usted cree? No te preocupes, tranquilo. Dios va a resolver tu pecado. Tranquilo. Yo voy a venir y Dios va a apapachar tu pecado. No, a mí la Biblia me dice que el Espíritu Santo lo primero que dijo es: arrepentíos, 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 porque el reino de los cielos está aquí. A mí lo primero que me dice la Biblia es que el Espíritu Santo: arrepiéntete y convertíos a Dios para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que el arrepentimiento y conversión te tiene que poner en una banca en la iglesia. Te tiene que sentar allí. Y tienes que obedecer al Señor. Y tienes que ir allí para que el Espíritu Santo haga una obra de transformación, una obra de cambio. Cuando usted comienza a hablar lo que el Espíritu Santo diría, el Espíritu Santo tiene entrada a esa vida. Tiene entrada a esa vida. Porque la palabra es una puerta al Padre. Y cuando usted desata la palabra, la puerta se abre y es una entrada.
No, que hoy no voy a la iglesia. Espérate, déjame orar para reprender al diablo que te puso semerenda mentira en la cabeza. ¿Sí? El diablo te mintió y tú le creíste la mentira. Repréndela. Que no voy a la escuela, que no voy a esto, que no voy a lo otro, que no hago aquello. Reprende la mentira del diablo, porque el Espíritu Santo vino a convencerte de que es necesario que tu alma sea transformada. Que cambies tu manera de pensar para que pruebes la voluntad de Dios. El Espíritu Santo tiene que convencerte que no puedes ser el mismo, que no puedes ser la misma, que tienes que cambiar, que no puedes pecar y gozarte con el pecado y vivir como si nada fuera, que tienes que vivir que cuando pecas no puedas dormir, que caigamos de rodillas delante de la presencia de Dios y lloremos hasta arrepentirnos. Que no vengamos a la iglesia a buscar consuelo el pecado que practicamos los otros días. Porque hay gente que va a la iglesia a buscar consuelo para el pecado. El Espíritu Santo es el consolador, pero no por el pecado, sino porque dejaste el pecado. Él va a consolarte el vacío que dejó el pecado. Él no te va a consolar, no te preocupes que algún día lo deja. No te preocupes que ya eso va a pasar. El Espíritu Santo no te viene a consolar para decirte todos somos pecadores. Oh, no, el Espíritu Santo no te viene a consolar. Oh, confiesa el pecado y no te preocupes, cada vez que pecas, confiésalo. Oh, eso es un error. El Espíritu Santo viene a ti a convencerte que ya Cristo murió una sola vez y para siempre. Porque la iglesia ha estado engañada. El Espíritu Santo, cuando saca el pecado, lo saca de raíz. Él no corta rama, Él lo saca de raíz. Lo saca de raíz y esa raíz se pulveriza que nunca más va a brotar. El pecado tiene que salir de nuestras vidas, tiene que salir de nuestras casas. El pecado tiene que salir de una vida cómoda. Y cuando el pecado sale de una vida cómoda, usted tendrá autoridad para sacarle el pecado a la gente. Usted tendrá autoridad para hacerle entender a la gente que la obediencia no es negociable, porque la Biblia dice que mi obediencia pone a Satanás debajo de mis pies. La obediencia a Dios y a su palabra no es negociable, porque la Biblia dice someteos a Dios y el diablo huirá de ti. ¿Por qué el diablo permanece metido en la casa? Porque no estamos sometidos a Dios. Pero dice, nos sometemos a Dios y el diablo tiene que huir de la casa. El diablo tiene que correr. No puede permanecer ahí. El azote, la opresión, el engaño, la mentira, el maltrato. Una vida sin Cristo, una vida de dolor, una vida de llanto. Oh, a paz nos ha llamado Dios. La Biblia dice que Dios nos está llamando a una vida de paz. Pero esa vida de paz, esos tiempos de refrigerio solo pueden venir cuando hay un arrepentimiento genuino. Y el Espíritu de Dios vino a la tierra a convencer al pueblo de Dios que tiene que haber arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es dejar de practicar la desobediencia. Porque Cristo es nuestra justicia. ¿Y cuál es la tercera asignación del Espíritu Santo? En la tierra. Por eso usted no puede confiar de los sentidos. Usted no puede confiar de sus sentimientos. Tiene que aprender a obedecer la palabra de Dios. Y dice, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿De qué tiene que convencer el Espíritu Santo? Esta es mi mejor parte.
¿De qué tiene que convencer a la iglesia de Cristo? Que el diablo ya fue condenado, que el diablo ya fue juzgado. La iglesia tiene que entender que no tiene que tenerle miedo a Satanás porque ya él fue juzgado, que ya él fue condenado y que no hay razón para servirle a Satanás, que no hay razón para ser esclavo del pecado, que no hay razón para vivir en pecado, que no hay razón para vivir en desobediencia, que el diablo no tiene poder. Por eso el Espíritu Santo y de justicia y de juicio, o sea, el Espíritu Santo vino a convencerte que ya sobre Satanás hay un juicio. El príncipe de este mundo ya fue juzgado por el Padre. ¿Y tú sabes cuál fue el juicio que vino sobre él? Que va a estar por la eternidad en un lugar que se llama el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, el Espíritu Santo vino a decirle al mundo que el diablo ya no tiene poder sobre ti, porque en el momento que tú recibes a Cristo y la obra de Cristo, la maldición generacional que venía de generación en generación fue cortada. Fue cortada, la cadena de pecado fue cortada, la cadena de poder fue cortada, el dominio de Satanás sobre el cristiano fue eliminado porque Cristo pagó el precio y él fue juzgado. Entonces el ataque que tú recibes, el pecado que recibes es externo. No es interno, es externo, es mentira. Tú crees en la mentira y la gente comienza a decir: es que no puedo dejar el pecado, es que no puedo obedecer, es que no puedo obedecer en esta área, es que me cuesta obedecer en esa área. Te cuesta porque tú todavía no has entendido que el diablo ya no tiene poder sobre ti. Yo te lo vengo a decir hoy. El diablo ya no tiene poder sobre tu casa, ya no tiene poder sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Oh, por eso la Biblia dice que el que robaba ya no robe más, que el que pecaba ya no peque más. ¿Por qué? Porque ya el pecado no tiene poder. El pecado no tiene poder. El pecado no tiene poder. Porque el que gobierna el pecado, porque es el que es el pecado mismo, ya fue juzgado. Esa es la labor del Espíritu Santo. ¿Y por qué está el pecado en mi vida? Porque tú quieres creer que el pecado está allí. Porque tú le has dado poder al pecado, porque tú le has empoderado al pecado y al que hace la obra del pecado, porque tú no has querido creer. Por eso lo primero que dice es que lo primero que el Espíritu Santo tiene que hacer es convencerte de creer en Jesús, de que la obra de Cristo fue suficiente. La obra de Cristo fue suficiente para mí. Y es que el pecado me cuesta. Eso está en la mente. Porque como alguien que ya fue juzgado, que ya fue condenado, puede tener dominio sobre alguien como tú. Tú que has sido juntamente con Cristo resucitado. Tú que juntamente con Cristo fuiste sentado en los lugares celestiales. Tú que juntamente con Cristo, tú que recibiste la promesa del Espíritu de Dios. Tú que eres portador del Espíritu Santo. Tienes que saber que el pecado no tiene dominio sobre tu vida. No tiene dominio, porque ahora el dominio y el señorío sobre tu vida viene del Espíritu Santo. Ya no hay por qué estar amargado, ya no hay por qué estar ofendido, ya no hay por qué caminar con falta de perdón, ya no hay por qué caminar con tristeza, ya por qué estás lamentándote. No hay que lamentarse por el pecado.
Hay que creer en la obra de Cristo que dice que Él venció la muerte y venció el pecado. Ay, es que yo no puedo dejar de ser como soy. Es que yo no puedo cambiar. ¿Por qué? Porque no has creído en Jesús. Pero yo vine este día a decirte, cree en la obra de Cristo. Él es la fuente. Cree en la obra de Cristo. Él es el poder. Cree en la obra. Esa enfermedad no tiene por qué estar en ti. Esa enfermedad no tiene por qué estar en tu cuerpo. Cree en la obra de Cristo y apropiate de la sanidad, porque la enfermedad no viene de Dios, viene del diablo. Porque la empodera, porque le das lugar, porque la acepta, porque le da fuerza. Tienes que hablarle a la enfermedad y decirle, Cristo me compró, me redimió de toda enfermedad y yo me apropio de la obra de Cristo en la cruz. Yo me apropio de la obra de Cristo. Yo me apropio de la obra de Cristo. En Cristo estoy completa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo que necesito en Cristo yo lo recibo. Todo lo que necesito en Cristo yo lo tengo. Por eso dice la Biblia que hay que convencer al mundo. Hoy hay que convencer al mundo de que el diablo ya fue juzgado. Alguien que está juzgado, que está condenado, ¿tiene poder? Alguien que está condenado ya, que tiene una sentencia, aunque esté suelto, pero ya tiene la sentencia. ¿Tiene poder delante del trono? No tiene, y toda obra de maldad proviene de él. Toda obra que destruye a la humanidad proviene de él. Toda obra que destruye a un hombre o a una mujer proviene de él. ¿Y por qué destruye? Porque no creen en Jesús. Porque no han conocido a Jesús. Pero la obra de Cristo es perfecta en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que yo reciba la sanidad. 3 cosas hace el Espíritu Santo. Convencerme de que yo entienda que la palabra es la verdad de Dios. Que la palabra sustenta el universo. Dice la Biblia que el universo, los cielos, las estrellas fue creada por la palabra de Dios. Que la palabra es la verdad, que es espíritu y es vida. ¿Qué más quiere convencer el Espíritu Santo? Que la palabra es espíritu y es vida. Y el que recibe la palabra recibe espíritu y vida. Recibe espíritu y recibe vida. El Espíritu Santo quiere convencerte de que la palabra es útil para corregir. Que tú y yo tenemos que ser corregidos con la palabra de Dios. La palabra es útil para corregir. Tú y yo, diga conmigo, tenemos que ser corregidos con la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra es útil. ¿Para qué es útil? Para corregir. Búscame esa palabra, Yamir. Es útil para enseñar. ¿En qué? En justicia. Diga conmigo, yo debo ser corregido con la palabra. O sea, la palabra es útil para corregir. O sea que si usted no le ha dado la importancia a la palabra en su vida,
usted tiene que arrepentirse. Si usted no le ha dado lugar en su corazón a la palabra, usted tiene que arrepentirse genuinamente. Si usted no le ha dado valor a la palabra en su vida, usted hoy tiene que arrepentirse. Porque esa es la labor del Espíritu de Dios. Léala conmigo. Toda la Escritura es inspirada. Lea conmigo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Quién inspiró la Escritura? A los que la escribieron. ¿Y para qué ella es útil? Diga, vamos para enseñar. O sea, diga, ¿para qué? Espérese, ¿para qué es útil la Escritura? ¿Cómo yo voy a estar enseñando en mi propia opinión? Ella es útil para enseñar. ¿Cómo yo puedo enseñar en mi propia opinión? Dice que ella es útil para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir. Esto es diferente a corregir. ¿Qué es redarguir? Convicción. Producir arrepentimiento. O sea, cuando la palabra se enseña, tiene que producir arrepentimiento. Si tú quieres ser parte de la novia, si tú quieres ser parte de la novia de Cristo, de la iglesia sin mancha y sin arruga e irte con Cristo, o quieres quedarte en la gran tribulación, tienes que venir con la actitud de arrepentimiento, con la actitud de cambio, con la actitud de que tú necesitas ser transformado. Dice que ella es útil para redarguir, para darte convicción. O sea que cuando yo voy y te enseño la palabra que necesita, es más, a mí me gusta esto. El profeta Juan no predicaba otra cosa. Es más, el evangelista debe aprender que usted no anda con todo mensaje en la calle. El evangelista debe aprender que el mensaje que usted debe portar es arrepiéntete y conviértete, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El evangelista no carga cualquier mensaje. El evangelista solo carga un mensaje, y es arrepiéntete y conviértete al Señor, para que de la presencia del Señor venga tiempo de refrigerio. Lo demás se lo enseñan en la iglesia. Porque el evangelista va a evangelizar y va a producir convicción de arrepentimiento. Lo demás se lo enseñan en la iglesia, en las escuelas, en el proceso. El evangelista tiene que decir, tienes que arrepentirte de llevar tu vida. Tu vida va a cambiar cuando comienzas a obedecer a Dios. Tu vida va a ser transformada cuando tú comienzas a obedecer a Dios. Dios va a traer transformación a tu casa cuando tú comienzas a obedecer a Dios. Esta tormenta que estás viviendo va a pasar y van a venir tiempos de la presencia del Señor refrigerio cuando tú obedeces a Dios. ¿Cuántos pueden decirme amén? Eso pasó en mi casa. Amén. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos les pasó eso? Lo demás no te preocupes, evangelista, que estás en las calles. Cuando vas a la calle, evangelista, cuando le quieres hablar a alguien, porque alguien me preguntó, solo tienes que hablarle que se arrepienta y que comience a obedecer al Señor y que vaya para la iglesia. Para corregir, toda corrección debe venir de la... Si usted no acepta la corrección que se hace con la palabra, usted está peleando con el Espíritu Santo. Porque la corrección
se tiene que hacer con la palabra de Dios. Porque la Biblia es útil para corregir. Entonces, la obra del Espíritu Santo es corregir. Corregir con la palabra. Ay, pastora, pero es que yo vi ese asunto y cómo yo le iba a decir que estaba haciendo mal, y cómo yo iba a decir esto, y cómo yo iba a decir aquello. Entonces no hable. Mejor no hable. Porque si le va a abrir su boca para aprobar el pecado, puede contristar al Espíritu de Dios. ¿Y qué dice? Y para instruir, para dar dirección. ¿En qué? En justicia. O sea, esa es la obra del Espíritu de Dios. ¿Dónde esta obra? Si usted le rechaza, usted le corrige con la palabra y la rechaza. Si usted le instruyen con la palabra de Dios y usted hace lo que quiere. Si usted le redarguyen con la palabra de Dios y usted lo pasa por alto. Si usted le enseñan con la palabra de Dios y usted la rechaza, apaga el fuego del Espíritu Santo que está dentro de usted. Pero si usted lo recibe y recibe la instrucción, la corrección y el redarguir con la palabra de Dios, el fuego de Dios aumenta en usted. El fuego del Espíritu Santo aumenta en usted. El fuego del Espíritu Santo crece en usted. Crece porque usted está recibiendo la corrección que viene por el Espíritu de Dios. Y esa es la labor del Espíritu Santo. Pero si usted se resiste al Espíritu Santo, usted no tiene fuego dentro de usted. Y el problema, y lo bueno de esto, que la iglesia de Cristo tiene que saber identificar cómo opera el Espíritu de Dios en la tierra. Porque el Espíritu Santo no vino a complacer caprichos, nuestros caprichos. El Espíritu Santo no vino a asistirnos en nuestros asuntos personales. El Espíritu Santo tiene una urgencia en la tierra y es limpiar la iglesia de Cristo, porque Cristo regresa a la tierra y porque la tierra está gimiendo, ardiendo por el pecado, ardiendo por la injusticia, por la iniquidad, y el Espíritu Santo está limpiando la iglesia para que la oración de esa iglesia sea escuchada. Por eso es que usted tiene que aprender a mantener el fuego del Espíritu Santo. Usted tiene que aprender a mantener la relación con el Espíritu Santo. ¿Cuántos cuidan sus relaciones? Asimismo hay que cuidar la relación con el Espíritu Santo. Asimismo, yo tengo que cuidar, usted tiene que cuidar su relación con el Espíritu Santo. Porque cuando usted trata de manipular al Espíritu Santo para hacer otra cosa que no es esto, usted está apagando el Espíritu Santo. Y cuando usted dice que el Espíritu Santo le dijo, usted está mintiendo. Cuando no hay fruto de obediencia. La Biblia habla de los frutos de vuestra obediencia. Dice que nuestra obediencia debe dar frutos. Diga conmigo, frutos. El árbol bueno se conoce por los frutos. Y el fruto de la obediencia no es que usted no se meta con nadie. El fruto de la obediencia no es que usted no lastime a nadie. El fruto de la obediencia es que usted está creciendo y multiplicándose. El fruto de la obediencia es que usted se está ensanchando. El fruto de la obediencia y de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es que nosotros estamos siendo transformados, es que estamos siendo cambiados, es que estamos siendo convertidos en otra persona. El fruto de nuestra obediencia es que nuestra vida comienza a glorificar al Señor, que el pecado que ya yo hacía ya no lo hago más. ¿Usted sabe que el pecado lastima a Dios?
¿Usted sabe que el pecado lastima a Dios? Cuando usted y yo pecamos, o sea, que quebrantamos la palabra de Dios, nosotros herimos a Dios, lastimamos a Dios. Nosotros vamos en contra de Dios. Entonces, por eso Dios no quiere que practiquemos el pecado, porque nosotros comenzamos a valorar ¿qué? A valorar lo que Él hizo por nosotros, a valorar lo que Él hizo por nuestra vida, a valorar lo que Él hizo por la humanidad. Pero yo debo dejarme convencer por el Espíritu Santo de que algo yo estoy haciendo mal, de que algo no está cambiando en mí. Porque el Espíritu Santo vino a tu vida y a mi vida. Cuando yo leo estas 3 asignaciones del Espíritu Santo, yo veo aquí una obra de limpieza espiritual, una obra de transformación espiritual. O sea que ya tú no puedes ser el mismo. Y no es que ahora te vistas bonito y antes no. No. Es que tú no eres la misma persona. Es que la gente ha comenzado a hablar que tú has cambiado. Es que la gente ha comenzado a decir que eres más humilde, no más arrogante. Es que la gente ha comenzado a decir que ya eres diferente, que eres más amoroso, que eres más servicial, que eres más cariñoso. Si antes llegaba y no daba los buenos días, la gente tiene que mirar que ahora te detiene y le das los buenos días a la gente, que bendices a la gente, que saludas a la gente, que ahora haces las cosas que no hacías antes. La obra del Espíritu Santo tiene que ser evidente. Que si antes eres una peleona, la gente tiene que mirar que ya no tienes ganas de pelear. Que ahora eres mansa y humilde, manso y humilde como Cristo. Y que tu alma ha entrado en un reposo, que tu alma ha entrado en un descanso por causa de la obediencia. La gente tiene que mirar que si eras celoso, ya no eres celoso. Que si eras celosa, ya no eres celoso. La gente tiene que mirar en tu casa, tus hijos tienen que mirar ahora que ya no eres la misma madre, el mismo padre, la misma esposa, el mismo esposo. La gente tiene que mirar, y cuando la gente comience a mirar la obra del Espíritu Santo, te tiene que preguntar, la gente te tiene que preguntar qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás comiendo, qué es lo que estás escuchando, a dónde estás yendo. La gente te tiene que preguntar. Ya no eres la mujer con miedo, ya no eres el hombre miedoso. A mí me daba pánico quedarme sola en la casa y yo fastidiaba y peleaba por quedarme sola ahí. Porque me daba miedo. ¿Y si se mete? ¿Y si me agarran sola? Y esto, y lo otro. Ahora todo el mundo reposa, porque yo el miedo lo eché fuera. A veces llego a las 11 de la noche de la iglesia y se me escapan los perros. Yo voy, fíjese, Leticia, yo voy y voy a buscar los perros. Me he ido caminando. Y yo antes no podía hacer eso. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Nos cambia de ser una mujer manipuladora, una esposa manipuladora, una madre manipuladora, ahora en una mujer virtuosa de Proverbios 31. En una mujer valiente y esforzada. Está aquí. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es transformarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es ser transformados a la imagen de Cristo. Pero tú tienes que saber que el Espíritu Santo no hace nada si tú no rindes tu voluntad y le dices, cámbiame, Espíritu de Dios. Transfórmame, Espíritu Santo.
Ahora, tú tienes que saber esta asignación, porque para ser parte de la obra del Espíritu Santo en la tierra, yo tengo que saber a qué voy a un lugar. ¿Qué voy a hacer con el que me encuentro en la calle? ¿Qué voy a hacer con el que evangelizo en el bus, en el taxi? No importa si no vino a congregarse, pero usted está haciendo la obra del Espíritu Santo. Usted lanzó la palabra. Usted soltó la palabra. Usted le soltó lo que el Espíritu Santo le diría. ¿Qué pasa cuando alguien le dice, es que tengo este problema? Y usted y yo le decimos, tranquila, ora, que la oración eficaz del justo puede mucho. Decimos eso. Que Dios te va a resolver el problema. Y la persona ahora no le resolvió el problema porque el Espíritu Santo no hubiera dicho ese primer mensaje. El Espíritu Santo, el primer mensaje que hubiera dicho es arrepentido. Conoce a Jesús. Entrega tu vida a Jesús. Y usted verá las victorias que el Espíritu Santo le va a entregar. Cuando usted comience a hablar lo que el Espíritu Santo habla. Cuando usted comience a tratar a la gente como el Espíritu Santo la trataría. Lo que es la espada es la palabra. Y cuando usted suelta la palabra, ya esa es una espada. Y el Espíritu Santo se hace responsable de esa palabra. Y Él corta. Y Él limpia. Y Él es el que va a convencer del cambio, de la obediencia. Amén. Y Él va a convencer de que Cristo es nuestra justicia. Y también el Espíritu Santo está muy interesado en dejar mal al diablo. El Espíritu Santo tiene una campaña de promoción muy fuerte en el mundo de avergonzar a Satanás. Tiene una campaña muy fuerte de dejarlo mal porque ya Cristo lo dejó mal en la cruz. De avergonzarlo porque ya Cristo lo avergonzó en la cruz. Porque ya Cristo lo derrotó en la cruz. Y esa es la misma campaña que usted y yo nos unimos. Para decirle, ya fuiste vencido en la cruz, hecho fuera el pecado. Hecho fuera la enfermedad. Hecho fuera el dolor, hecho fuera la ofensa, hecho fuera la falta de perdón, hecho fuera la falta de arrepentimiento, hecho fuera el orgullo, hecho fuera la arrogancia. Tenemos que unirnos a la campaña del Espíritu Santo de que el enemigo ya fue derrotado y que él ya fue condenado y que él ya fue avergonzado públicamente y que ya él perdió en la cruz del Calvario mi vida y tu vida. Ya él perdió nuestra familia. Ya el enemigo perdió poder en esta ciudad. Ya el enemigo perdió poder. O sea que crea que ya él es un condenado y no tenga miedo. Es que en ese lugar es que usted no sabe. Es que esa gente, es que ahí el diablo, es que ahí esto. Diga, yo voy porque ya el diablo fue juzgado. Y voy a tomar posesión de ese lugar y echarlo fuera. Voy a tomar posesión de esa vida y echarlo fuera. Voy a tomar posesión de esa familia y echarlo fuera. Pero la gente va anunciando, sí, porque es que el diablo, sí, destruye el hogar, destruye la familia, destruye esto. Lo que destruye no es el diablo, es la ignorancia. La ignorancia tiene tanto poder para destruir un hogar. La ignorancia tiene tanto poder para destruir un hombre. Para destruir ignorancia, la ignorancia de la palabra de Dios tiene tanto poder para destruir a un joven. La ignorancia tiene tanto poder para destruir a una mujer, para destruir una vida, una familia, unos niños. La ignorancia tiene tanto poder, no el diablo, es la ignorancia.
Y cuando ignoramos la palabra y cuando ignoramos la obra del Espíritu Santo, eso es lo que comienza a destruir. Pero la Biblia dice que nos fue entregado el Espíritu de Dios, el que tiene todo poder. Por eso el apóstol Pablo dice: yo predico un evangelio, no de humana sabiduría, sino de poder. Yo le vengo a anunciar a usted que el evangelio que usted porta es un evangelio de poder. Oh, no venga diciendo, no, es que en ese lugar, ahí pasan unas cosas. Usted viene diciendo, me venció el diablo, me venció esto, me venció, porque la ignorancia. Usted tiene que creer y declarar: el diablo ya fue vencido. Yo voy a echar fuera ahí la ignorancia. Voy a echar fuera allí la falta de conocimiento. Voy a echar fuera allí el poder verdadero del enemigo, que es la ignorancia que la gente le da lugar para no conocer la obra de Dios. Pero cuando usted camina con esta revelación de lo que es la obra del Espíritu Santo, usted sabe que el que convence está con usted. Y usted sabe que no es usted el que convence. Yo también dudo de que yo pueda convencer a alguien. Yo también dudo. Así que cuando usted duda es porque usted ignora la obra del Espíritu Santo. Cuando usted duda es porque usted está creyendo en usted. Porque yo le entiendo, porque yo tampoco creo que yo pueda convencer a nadie. Pero yo sé que el Espíritu Santo que me fue dado, Él es el que va a convencer. Él es el que va a convencer cuando yo hable su palabra. Él va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Por eso eres tú el que vas a hablar, Espíritu Santo. Eres tú el que vas a poner palabra en mi boca. No se preocupen qué decir, porque el Espíritu Santo pondrá palabra en su boca. El Espíritu Santo. Y como no soy yo, sino el Espíritu Santo, y el fuego del Espíritu Santo no se ha apagado. Si usted no ha apagado el fuego del Espíritu Santo, vaya. Pero si usted tiene el fuego del Espíritu Santo apagado, no vayas hasta que el poder del Espíritu Santo venga sobre ustedes. Entonces me seréis testigo. Como dijo Jesús, no vayan, esperen hasta que el poder del Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Por qué? Para que me puedan ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dijo, no vayan todavía hasta que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. Por eso la labor hoy del Espíritu Santo es encender tu fuego. La labor del Espíritu Santo hoy es avivar el fuego del Espíritu de Dios que está dentro de ti. Es avivar con fe ese fuego. Porque Él hoy te envía que vayas, pero con el fuego de Él, para que puedas ser testigo de Jesucristo, para que seas testigo en tu casa, para que seas testigo donde vayas, para que seas testigo en la iglesia, para que seas testigo en la ciudad, para que seas testigo en el campo, para que seas testigo. La clave de ser testigo es ser lleno del Espíritu de Dios. Pero cuando soy lleno del Espíritu de Dios, la clave es la capacidad que yo tengo como hijo de Dios de mantener ese fuego. Ponte sobre tus pies. Es de mantener ese fuego del Espíritu de Dios dentro de mí. Y ese fuego se mantiene ardiendo
cuando hay obediencia dentro de mí a la palabra de Dios. Por eso el diablo quiere engañar a la gente de que se puede dar el lujo de elegir no obedecer a Dios. Por eso el diablo quiere engañar a la gente que ellos pueden elegir lo que quieran y pueden cargar el poder del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros somos empoderados en el Espíritu de Dios, yo cuido ese fuego dentro de mí, obedeciendo todo lo que Jesús me pide que obedezca. Manteniendo mi obediencia, mi oración, mi altar de oración, mi altar de adoración, para mantener el fuego. Tú tienes que entender esto, que ahí es donde está la iglesia en santidad, la iglesia con poder, la iglesia llena del fuego del Espíritu de Dios, esa iglesia que ora, esa iglesia que clama. El fuego del Espíritu Santo se mantiene cuando oramos, cuando clamamos y cuando comenzamos a creer en Jesucristo, o sea, en su palabra. Y cuando comenzamos a creer en su verdad. Y cuando comenzamos a vivir su palabra, aceptar su palabra. Ese fuego del Espíritu Santo viene en aumento. Y es cuando comenzamos a ver cómo el Espíritu Santo comienza a salvar las almas. Cómo comienza a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y puede hacer Dios entonces que una nación sea transformada. Que una ciudad sea transformada. Requiere un compromiso de fe. Requiere un compromiso de creer. Requiere un compromiso de aceptar su palabra y de aceptar su obra. De conocer su obra. Requiere un compromiso de vivir por la palabra de Dios, no por nuestros sentidos. Requiere un compromiso de crecer en la palabra de Dios, no por nuestras emociones, no por nuestros sentimientos, no por nuestros pensamientos. Requiere un compromiso de ser renovados los pensamientos y comenzar a vivir por la palabra, amar la palabra y aceptar la palabra. Amén. ¿Usted está listo para ese compromiso con el Espíritu de Dios? De depender totalmente de la palabra. Una total dependencia, porque Dios se tomó su tiempo para inspirar hombres para escribir la Escritura. Y vamos a darle gracias al Señor por ello. Vamos primero a presentar nuestras ofrendas para